Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Argañarás de la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, aquí en la ciudad de Nueva York. Nos reunimos los días jueves y los días sábados a las 7:30 de la noche en el 4125 de la 58 Street, y te invitamos, si estás buscando un lugar donde recibir la palabra de gracia, la palabra del nuevo pacto, el verdadero evangelio. Siempre lo decimos, ¿cuántos dicen amén? El verdadero evangelio, porque hay otro evangelio, un evangelio diferente, que es un evangelio que tiene una mezcla. ¿Qué le mezclan? Le mezclan las obras de la ley de Moisés, del antiguo pacto, con el pacto de la gracia. Y recién estamos participando, ¿verdad?, del pan y del vino, y Jesús, la última noche, antes de ser entregado, Él tomó la copa y Él dijo: esta mi sangre es señal del nuevo pacto. Quiere decir que si hay un nuevo pacto, hay un viejo pacto. Dios le dio a Israel la ley de Moisés, a Israel, al pueblo de Israel. Pero cuando viene Cristo en la cruz, hay un antes y un después de la cruz. Antes de la cruz tenía que ver con obras, tenía que ver con hacer para calificar delante de Dios. Pero después de la cruz comienza el pacto de la gracia, donde ahora tiene que ver con la fe, creer. Cuando usted cree, entonces Dios obra. ¿Por qué? Porque la gracia no tiene que ver con obras, tiene que ver con fe, con creer, ¿no? Por eso recién le decía, ¿no?, que este evangelio es maravilloso, el verdadero evangelio, porque aquí usted cree y comienza a hablar las maravillas de Dios, a declarar con su boca, y usted va a ver cómo los ángeles de Dios le comienzan a servir y a traer todo lo que usted necesita. Y no solamente eso, sino que también puede cumplir el propósito de Dios. Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez, pero yo desde joven me he preguntado muchas veces, ¿para qué estoy en esta tierra?, ¿no? ¿Se preguntó usted alguna vez? ¿Para qué estoy acá?, ¿no? ¿Para qué? No digo Estados Unidos, sino en la tierra, ¿no? Después uno se pregunta, porque yo vine de tan lejos que yo estaba acá, era joven. Bueno, soy joven todavía. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Para qué vine a este país? ¿Qué estoy haciendo acá? Y después, gracias al Señor, que pude entender el propósito por el cual Dios me puso en esta tierra, y es para exaltar su nombre. Lo mismo a usted también. Dios te puso en esta tierra con un propósito, el mismo del pastor Leo. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que la gente le conozca ¿a quién? A Cristo Jesús. Ese es el propósito de nuestra vida. Que el mundo conozca que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que Él y nadie llega al Padre sino a través de ¿quién? De Jesucristo. Muy bien. Comenzamos el día jueves, hace 2 semanas comenzamos este tema. Ya este es el cuarto día que vamos a hablar acerca de hablamos lo que conocemos. Jesús decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando habla de corazón tiene que ver con su mente. De la abundancia, de lo que hay en tu mente, de lo que usted tiene, es de lo que usted va a hablar, ¿sí o no? Cuando usted habla con una persona y usted lo que la persona le dice es lo que hay ¿dónde? En su corazón, ¿no? En su mente. Es lo que la persona le va a proyectar. Por eso cuando yo hablo con una persona, todo el tiempo le voy a hablar ¿de quién? De Cristo Jesús, de Dios, porque eso es lo que está en mi vida, eso es lo que me habita. O sea, uno dirá, pero usted vive de eso, usted es predicador. No, pero igual antes de uno ser pastor o predicador, cuando uno tiene esa convicción de que Dios le salvó, de que Dios le libertó, de que Cristo es real, usted entonces le habla a la gente, invita a otros a la iglesia, ¿sí o no? Y les habla siempre de la palabra. ¿Por qué? Porque hablamos lo que conocemos. Por eso es muy importante que usted conozca esta palabra para usted poder avanzar en todo lo bueno que Dios tiene para su vida. Hablamos varios temas en esta hablamos lo que conocemos, y uno de los temas que hablamos es que si nosotros creemos que estamos enfermos y decimos, bueno, Dios me envió una enfermedad porque Dios quiere tratar con mi vida, porque hay mucha gente que piensa así, que dice, bueno, o si soy pobre, o si estoy pasando por este momento difícil, quizás Dios me tiene en ese lugar, pero no es Dios
sino el sistema, las circunstancias, los lugares. Pero usted tiene que conocer la voluntad de Dios. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, entonces usted va a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Los pensamientos de Dios son pensamientos ¿de qué? De bien y no de mal. O sea, Dios está de mi lado, Dios está de nuestro lado. Entonces, en su palabra Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en ¿cuántas cosas? En todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El alma tiene que ver con la mente, corazón, mente, alma, mente. Entonces, a medida que usted conoce a Dios por medio de su palabra, entonces usted va a decir, Señor, gracias, porque tu voluntad es que viva una vida saludable, ¿no? Entonces, es muy importante lo que nosotros conocemos. Hoy vamos a hablar de algo que la gente dentro de las iglesias cristianas estoy hablando, usted le pregunta a la gente y usted le dice, ¿usted es justo o es pecador? Y las personas que dicen, pecador, soy pecador, ¿no? Entonces eso tenemos que dar a conocer que ya nosotros no somos ¿qué? Pecadores, somos justos. Ya Cristo nos justificó. Entonces vamos a ver los versículos, algunos de los versículos, donde nos lleva a nosotros a entender que ya no somos pecadores. ¿Por qué? No porque nosotros hacemos las cosas bien, sino porque ¿quién nos justificó? Cristo Jesús. Él tomó tu lugar. Él tomó nuestro lugar. Voy a avanzar entonces. Esto ya todo lo vimos. Parece que tiene mucho eco, ¿no? Si lo puede arreglar, por favor, se lo pido. Lo voy a acercar así. Ok, avanzo entonces y usted me lo arregla. Yo voy leyendo. Me adelanté mucho. I'm sorry. Ok. Dios no oye al pecador. Juan capítulo 9, versículo 31 dice de la siguiente manera. Juan 9, 31, lo anota, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Muy bien, ya tenemos la primera parte. ¿Qué dice? Diga conmigo, y sabemos. Que Dios no oye a quién. A los pecadores. Pastor, ¿cómo que Dios no oye a los pecadores? No, porque usted, para hablar con Dios, ¿qué tiene que ser? ¿Limpio de qué? Del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado separa al ser humano, ¿de quién? De Dios. Entonces la gente no sabe cómo es ser limpio de sus pecados. Algunos creen que dice, bueno, si me arrepiento. Otros creen, dice, bueno, si hago buenas obras. Otros creen, si me porto bien, ¿no? Un montón de formas. Otros dicen, bueno, si todos los días, cuando me levanto en la mañana, me arrepiento delante de Dios por mis pecados, cuando me voy a dormir en la noche, si me arrepiento por lo que hice, entonces ya no soy pecador. La gente cree que tiene que ver con lo que la persona hace. Pero es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender, como recién estamos enseñando, ¿no? Que la noche que fue tomado Jesús en la cena, Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y cuando tomó el vino dijo, esta es mi sangre derramada para el perdón de pecados. Cuando Jesús se bautizó, ¿no? ¿Se acuerda? Cuando Jesús se bautizó, capítulo 1 del libro de Juan, dice la palabra que Jesús fue al versículo 29, Jesús fue al bautismo de Juan el Bautista y que Juan el Bautista le dijo, no, yo no te voy a bautizar, porque Juan el Bautista sabía que Jesús era el enviado, sabía que era el Mesías. Pero entonces Jesús le dice, tenés que bautizarme porque es necesario para que se cumpla toda justicia. Y en ese lugar, ¿qué fue lo que pasó? Jesús al bautizarse, Juan el Bautista pone las manos sobre Jesús y los pecados de la humanidad pasaron ¿a dónde? Al cuerpo de Jesús. Al siguiente día, dice el versículo 29, que Juan lo vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
O sea, ¿a qué vino Jesús? Diga conmigo. A quitar los pecados del mundo. O sea, Jesús no vino a perdonar todas las veces que nosotros le pedimos perdón. Y está bien, te perdono. Está bien, te perdono. No, hoy lo que vamos a ver, que con un... ¿Cuánto sacrificio? Diga, con un sacrificio. Cristo me perdonó todos mis pecados. Amén. Levante su mano y diga, Señor, te doy gracias porque con un sacrificio me perdonaste todos los pecados. ¿Cuántos lo creen? Amén, muy bien. Entonces, aquí ya sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces tenemos que salir de ser pecadores y ser justos. Hebreos capítulo 9, versículo 19 al 28. Hebreos capítulo 9, versículo 19 al 28, dice de la siguiente manera. Hebreos 9, 19 al 28, para los que anotan, los que están conectados, les saludamos desde aquí, de la ciudad de Nueva York, bendecidos con toda bendición, le damos gracias, puede compartir este programa o este video a aquellos que necesitan recibir estas verdades. Amén. Dice de la siguiente manera, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Diga conmigo, con sangre. Y diga, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué traje este versículo? Porque para aquellos que todavía no comprenden, la Biblia está separada en pactos. Pacto de la promesa que Dios le dio ¿a quién? A Abraham. Pacto de la promesa, 430 años. Después viene el pacto de la ley que Dios le dio ¿a quién? A Moisés, que dice ahí, a Moisés, el pacto de la ley. ¿Cuánto duró el pacto de la ley? 1500 años. Del monte Sinaí hasta la cruz fueron 1500 años. Entonces el escritor de Hebreos le está diciendo a los hebreos, esto ya es Nuevo Testamento, le está diciendo, cuando Dios le dio la ley a Moisés, Dios le dijo que tomen un animalito, que tomen un cordero, y con la sangre del cordero tenían que rociar aún al pueblo de Israel, rociar aún los utensilios del tabernáculo, todo. ¿Por qué? Porque para ellos hacer perdón de pecados tenía que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Lo voy a... Bueno, en la versión Nueva Traducción Viviente dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Le voy a mostrar ahí está el tabernáculo. Para los que están mirando, espero que se pueda ver también, se pueda proyectar en la pantalla. Cuando Dios le da la ley a Moisés, Dios lo llevó al monte Sinaí, y en el monte Sinaí, Dios le muestra a Moisés y le dice, ¿ves este tabernáculo que está en los cielos? Yo quiero que tú lo hagas en la tierra. Y en ese lugar, llamado el tabernáculo, van a ser los sacrificios de animales. Esos sacrificios, le dice Dios, va a perdonar al pueblo temporalmente sus pecados. Es muy importante aprender esto porque cuando uno aprende esto estamos enseñando los lunes, ¿no? A los hermanos también, porque cuando uno aprende las ofrendas del derramamiento de sangre, de sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, usted entiende el sacrificio de Jesús. Se le revela a Cristo a su vida. Entonces, aquí venía la persona, venía con su corderito, con su animal, lo entregaba aquí en la puerta, ahí ve que hay hombres que están parados. El animal, antes de entrar el animal al altar del holocausto donde se sacrificaba el animal, la persona pasaba sus pecados ¿a dónde? Al animal.
ponía las manos y los pecados pasaban al animal. La pregunta que yo siempre hago, ¿cómo sabemos que los pecados pasaban al animal? Por fe. Porque Dios dijo, cuando alguien pecare, tiene que traer una cabra, un cordero, un becerro, y va a poner las manos por su pecado que cometió y van a pasar los pecados al animal. Y los pecados de la persona, ¿dónde están? En el animal. Ya la persona era libre de sus pecados. Próximo paso, lo llevaban al altar del holocausto, aquí en este lugar, y el animal era sacrificado. Después que el animal era sacrificado, llevaban la sangre aquí adentro. Ahora voy a mostrar la parte de adentro del tabernáculo. Este es el lugar santo, este es el candelero, el altar de incienso, y este es la mesa de los panes, ahí dice mesa y pan consagrado, había 3 utensilios, y acá había una cortina que era hecha de pelo de cabras, y acá estaba el lugar santísimo, ahí dice lugar santísimo, acá estaba el arca del pacto, y cuando se derramaba la sangre sobre este lugar, todo el pueblo era perdonado de todos sus pecados. Diga conmigo, la ley de Moisés. Porque la ley era simplemente una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, porque los sacrificios de animales nunca pueden hacer perfecto a los que se acercan. Entonces, lo que en esta noche estamos mirando, cómo Moisés dice que con la sangre se hacía perdón de los pecados temporales. Pero en el nuevo pacto dice aquí de la siguiente manera: fue pues necesario que la figura, diga conmigo, las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. No sé si entiende acá la diferencia. Este tabernáculo que le mostré acá, ¿no? ¿Qué vendría a ser este? Diga conmigo, las figuras de las cosas celestiales. O sea, lo que hizo Moisés en la tierra era figura de algo que estaba ¿dónde? En los cielos. Dice, figura de las cosas celestiales. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. O sea, en el tabernáculo se hacían sacrificios de animales. Pero hay un tabernáculo, diga conmigo, verdadero. Y en ese tabernáculo verdadero dice con mejores sacrificios. ¿Cuáles serán los mejores sacrificios? Gloria a Dios, ¿no? Porque eso es lo que escribe el escritor de Hebreos. Mejores sacrificios. Por eso conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Todo tiene que ver con conocimiento. A mí me gusta así la emoción, usted sabe, soy una persona muy emocional, claro que sí, uno se emociona, le gusta predicar con emoción, adorar al Señor, cantar, ¿no? Me encanta gritar los goles de San Lorenzo de Almagro. Recién estaba ganando, justamente San Lorenzo está ganando 2-0 a Independiente del Valle, amén, de Ecuador. 2 goles, mi hermano estaba en el estadio y me mandaba los videos, pero vi el primer tiempo nada más porque... ¿no? Vengo a trabajar. Pero entonces uno, ¿no? El segundo gol lo grité, estaban mirando. ¡Gol! Hoy San Lorenzo tenía que ganar sí o sí. Si perdía o empataba, quedaba fuera de la Copa. Así que teníamos que ganar sí o sí. Hice una propaganda ya para todos aquellos amantes del fútbol. Pero en la iglesia, en el Señor, en el Evangelio, las emociones son buenas también. Pero acá no se trata de usted gritar, saltar, dar 7 vueltas, tirarse al piso, llorar. ¡Ay, Señor! Por favor, Señor, te lo pido. No, el Señor dice, a mí lo único que me agrada es diga, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Dios se agrada cuando usted cree, fe. Si usted cree lo que dice ahí, if you receive that, si usted recibe la verdad, no es porque usted salte o porque ayune o porque se tira al piso, sino porque usted está creyendo correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es muy importante entender esto, ¿no?
Todas estas cosas, ¿entender? Ahí dice, las figuras de las cosas celestiales eran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, diga conmigo, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Lo voy a leer en otra versión. En la Nueva Traducción Viviente, versículo 23 dice así, ¿no? Acá leímos el 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, que eran copias. O sea, los israelitas, ¿dónde vivieron? Diga, en la copia. En la copia, ¿no? ¿Viste cuando tenés un reloj caro, pero en realidad no es caro, es una copia, ¿no? Pero es igualito al caro, al otro costoso, sí. Usted lo compra en Chinatown, ¿no? Le sale $20, pero real ¿cuánto sale? 2.000, 3.000, parecido, pero no es lo mismo. Es una copia. Lo mismo, este tabernáculo era una copia, era igual al verdadero. Pero aquí dice, por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Lea conmigo, a ver si entra aquí. 1, 2 y 3. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Wow. Versículo 24. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de ¿quién? De nosotros. ¿Entiende? ¿Está entendiendo? ¿Está recibiendo? Maravilloso. ¿Por qué? Porque ahora dice, entonces Cristo ahora no se presenta con sangre de animales. Por eso la gente no entiende. Acuérdense que empezamos que Dios no oye al pecador. Y el programa de hoy, iba a decir, la prédica de hoy tiene que ver cómo ser limpio de los pecados. Tiene que ver cómo usted es libre de los pecados. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. ¿Sabe que usted puede vivir aquí en esta tierra y estar caminando en esta tierra sabiendo que usted ya no es pecador? Amén. Usted va a cometer acciones de pecado. Mientras esté en este cuerpo se va a equivocar. Pero cuando usted cree correctamente, entonces usted puede entrar directamente a hablar con Dios. ¿Por qué? Porque usted ya no es, muy bien, dígalo, pecador. Sino que ahora se convirtió de pecador a ser una persona justa. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Es maravilloso. Porque es diferente a lo que uno vivía, por ejemplo, en la religión tradicional, donde uno llegaba a la iglesia y para participar del pan y del vino tenía que ir a una casita a confesar sus pecados. En la iglesia evangélica tenía que ir adelante y decir, bueno, acá vengo a arrepentirme de mis pecados. Si usted cometió un pecado esta semana o se portó mal, el altar está abierto. Iba el pastor y oraba por usted y usted confesaba su pecado. Y eso no terminaba nunca. ¿Por qué? Porque siempre era pecador. Lamentablemente, la enseñanza de los pactos mezclados nunca sacan a las personas del pecado. Y Cristo vino para libertarnos ¿de qué? Del pecado, gloria a Dios. ¿Cuántas veces? Diga conmigo, una vez y para siempre. Versículo 24. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Volvemos al 24 de la Reina Valera, ahora vamos al 25, dice así. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos,
se presentó, diga conmigo, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. No se presentó con sangre ajena. ¿Cuál era la sangre ajena? Los animales. Ahora Él se presenta en el verdadero con su propia sangre. ¿Cuántos creen que hay poder en la sangre de Jesús? Amén. O sea, en la sangre animales, ¿había poder o no había poder? Sí que había poder, pero solamente perdonaba los mensajes. ¿Cómo perdonaba solamente los pecados? Temporalmente. Pero cuando usted recibe la verdad de este nuevo pacto de la gracia, usted entiende que Cristo le perdona sus pecados, ¿hasta cuándo? Para siempre. Un solo sacrificio perdona todos los pecados. Amén. ¿No? Tremendo lo que hoy estamos aprendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios quería que sea así de esta manera. Gloria a Dios. Muy bien. Voy a leerlo en la nueva traducción viviente. Los mismos 2 versículos, dice así. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Muy bien. Está hablando de Jesús. Jesús no entró en el cielo. ¿Dónde entró Jesús? Diga conmigo, en el cielo. ¿Para qué fue al cielo Jesús? ¿A entrar en dónde? Al tabernáculo, diga, al verdadero. ¿Y por quién lo hizo? Diga, por nosotros. Ahí lo dice bien clarito. Miren lo que dice acá. Vamos a volver atrás. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él entró y dijo, esta es mi sangre, que la derramó ¿dónde? En el lugar santísimo, en el propiciatorio, en el real, en el verdadero. Por eso su sangre tiene poder para perdonar los pecados de toda la humanidad. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Hay 2 cosas que el ser humano se va a perder. Una, porque no conoce estas verdades. 2, porque quizás conociéndola la rechace. Pero Dios perdonó a toda la humanidad. Toda la humanidad ya está perdonada. Cristo lo hizo. Ahora lo único que necesita la gente es creer, recibirlo para ser perdonado ¿de cuántos pecados? De todos sus pecados. Entonces acá Cristo entra por usted con su sangre para limpiarle de todos los pecados. Versículo 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sumo sacerdote todo el tiempo venía al lugar santísimo, se presentaba con la sangre de animales y el pueblo era perdonado de sus pecados. ¿Y qué tenía que hacer otra vez? Volver a hacerlo, volver a repetirlo. Dice, y no con la sangre de él, sino con sangre ajena. Porque era la figura, era el temporal, era la figura de las cosas celestiales. Entonces, aquí el escritor de Hebreos dice, pero no lo hizo muchas veces. Se presentó una sola vez. 1. Número 2, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Entró en el lugar santísimo. Por eso hoy nosotros tenemos, y vamos a leer ahora esos versículos también, tenemos entrada ¿a dónde? Al trono de su gracia. Tenemos entrada. ¿Por qué? Porque Cristo es el velo. Él es el velo, su carne es el velo. Y Él cuando fue a la cruz, gloria a Dios, entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Su sangre, su carne, dada por nosotros, nos posiciona, nos deja limpios del pecado, libre del pecado y nos posiciona en un lugar de justicia, gloria a Dios. Por eso dice, ¿no? Comenzamos Juan 9:31, si usted es pecador, Dios no le oye. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para no ser pecador? Porque si todos los días va a la iglesia,
Todos los días se levanta en su casa y se arrodilla, Señor, perdóname, por favor. Y usted cree que Dios le está oyendo, cree que Dios le está oyendo. Pero Dios no oye al pecador. Y esto el mundo lo tiene que conocer. Pastor, ¿y cómo se salva la gente? La gente se salva cuando usted le habla la palabra. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra. Por eso es necesario que la gente escuche estos mensajes para que sea verdaderamente libre. Para que los velos de la ley de Moisés, para que los argumentos, para que las estructuras que la gente tiene por tantos años en su mente puedan ser derribadas. Y cuando son derribadas, la persona recibe la verdad y la verdad les hace verdaderamente libres. Gloria a Dios. Qué bueno. ¿Lo cree? Qué bueno, qué maravilloso es poder conocer estos versículos. Que por tantos años uno iba a la iglesia, pero a mí nunca me enseñaban de esto, ¿no? Siempre te enseñaban de David y Goliat, aunque hoy prediqué de David y Goliat, ¿no? ¿Cuántos escucharon los 7 minutos? Amén. ¿De qué prediqué en los 7 minutos? De David y Goliat. Tremendo. A ver, ¿y cuál fue la comparación de David y Goliat que hizo el pastor Leo ahí? Ah, bueno, entonces no lo escuchó. A ver, ¿cuál fue? Gloria a Dios, David y Goliat, ¿no? Estaba buenísimo. O sea, bueno, escúchelo, no se lo voy a decir porque entonces después no lo va a escuchar. Tenga los 7 minutos, escúchelo usted que no lo escuchó. Buenísimo esos 7 minutos. Esa es la luz que Dios le da a uno para uno entender y poder hablar de David y Goliat, pero con otra perspectiva. No que usted va a derribar gigante, no, y le va a cortar la cabeza como predicaban antes. No de esa forma, sino de otra forma. Y si usted no tiene los 7 minutos, pídalo, aproveche que son free, totalmente gratis. Los puede leer, los puede escuchar en Spotify, en YouTube, en Facebook. Gracias a los hermanos que, si usted no lo hace, hágalo también. Hermanos de otros lugares que no son de Jesús mi amor, ellos sacan los 7 minutos y lo ponen en su muro. Usted no lo hace, pero otros hermanos lo hacen. Gloria a Dios por ello. Usted haga lo mismo, ponga esos 7 minutos que le hace bien a la gente, conocer estas verdades. Yo estoy entusiasmado, estoy gozoso, estoy alegre, estoy feliz. ¿Por qué? Porque con esta verdad mucha gente está siendo verdaderamente libre. Mírelo, hermano. Dice, ok, vi en TikTok. O sea, es importante uno proyectar todo el tiempo prédicas, TikTok, ponerlos ahí, ponerlo en las redes para que la gente sepa que acá en Jesús mi amor, no acá en Jesús mi amor, acá en Queens, New York, está reuniéndose la iglesia Jesús mi amor. Gloria a Dios. Bueno, versículo 26 dice, el 25 dice, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez. Cuando la gente, dice la Escritura, cuando usted le pide perdón a Dios continuamente, usted lo que está haciendo es llevando ¿a dónde? A Jesús, a la cruz otra vez. Quiere decir que tu sacrificio no fue suficiente ¿para qué? Para perdonar mi pecado. Porque si usted le dice que, Señor, te pido que me perdones por este pecado, usted no creyó, bien. A veces la gente cree que esto es poco, no es poco. Este es el Evangelio, esto es mucho. Cuando la gente dice, ay no, la gracia, no, algunos desprecian. Por eso Pablo decía, yo no desecho la gracia. Porque si ser justo tiene que ver con lo que yo haga, por demás murió Cristo. Entonces esto, diga conmigo, es very important. Es muy importante recibir estas verdades. Porque cuando usted se ubica en un lugar de justicia, ya no más de pecador, entonces créame que usted va a estar en un lugar, en una posición, donde todo lo que le va a pasar va a ser de bien. Lo bueno del universo, lo bueno de la naturaleza, le va a pasar, ¿por qué? Porque usted está creyendo correctamente. Gloria a Dios. Muy bien. Versículo 25, la nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera. Ahí golpeé así, me golpeé el micrófono. Sorry. Este es los mismos versículos, pero en otra traducción, a ver si usted lo puede entender mejor. Porque acá la cuestión es que usted entienda, que usted reciba.
Amén. Para eso estamos enseñando. Dice así: y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote. Está hablando del Antiguo Testamento, está hablando del tabernáculo, el antiguo pacto. Como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Versículo 26. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte, ¿cuántas veces? Una y otra vez, desde el principio del mundo. O sea, si el sacrificio de Cristo era como el sacrificio de los animales, entonces Cristo tenía que haber entrado ¿cuántas veces? Una y otra vez, una y otra vez. Eso es lo que está diciendo. Desde el principio del mundo, diga conmigo, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Por eso usted se puede parar firme y decirle a aquellos que no conocen esto, que se creen pecadores, que dicen, ¿cómo es posible que tú no seas pecador si la palabra dice que somos todos pecadores? Y usted dice, no, pero después de la cruz, ya Cristo arregló el problema del pecado. Después de la cruz, Él entró con su propia sangre y se presentó en el lugar santísimo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. ¿Para qué? Para que nosotros seamos totalmente libres del pecado. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen? Gloria a Dios. Libre del pecado. Para nosotros esto ya lo tenemos, ya los que están acá ya sabemos, pero hay algunos que todavía piensan que tienen que pedirle perdón a Dios, que son pecadores, y si usted no conoce, usted va a hablar después algo que no sabe. Y va a estar, Señor, te pido que me perdones, Señor, te pido que me limpies, por favor, límpiame, Señor, te ruego que me perdone este pecado. A veces la gente cree que los pecados son negros, grises, blancos. La gente cree que Dios mira los pecados según, ¿no? Una mentira, no es nada, una mentira, algunos dicen mentiras blancas, otros dicen mentiras piadosas. Delante de Dios todo es pecado. Y es más, algunos pecados que hay personas que dicen, no, pero mira, ese está fumando, ¿no? No defiendo a nada ni a nadie. Pero la gente dice, ese está fumando. ¿Quién se hace mal? Él mismo, está fumando. Él mismo se embroma, se está arruinando sus pulmones. Pero hay otros que hablan y tienen una lengua, ¿y a quién arruina? Dice que puede prender fuego todo un bosque. Arruina la vida de él, la vida del vecino, la vida del pariente, la vida del primo, la prima, los tíos, todo el mundo. ¿Por qué? Entonces algunos dicen, bueno, pero ay, lo vi fumando. No tiene que fumar, no tiene que tomar alcohol. Gloria a Dios los que pueden vivir de esa forma, gloria a Dios. Pero a veces la gente cree que un pecado es peor que otro, ¿sí o no? ¿No? Pero delante de Dios están todos descalificados. Pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia para nosotros, ¿cuál es? Que con un solo sacrificio Cristo perdonó ¿cuántos pecados? Todos los pecados. O sea, con un solo sacrificio ya Dios te dejó limpio. Usted ya nunca más, Leo, vuelve a ser pecador. Nunca más usted vuelve a ser pecadora. Por eso que nosotros creemos que nuestra salvación es ¿hasta cuándo? Para siempre. Algunos dicen, ustedes son los salvos, siempre salvos. Usted dígale como usted quiera, usted hable como usted hable, usted póngale el nombre que usted quiera a nosotros. Lo importante es que nosotros somos verdaderamente... Aplauda al Rey, póngase contento en esta noche. Gloria a Dios. Amén. ¿Y por qué? Porque lo dice la palabra. Aquí lo dice. Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Versículo 27 dice así en la Reina Valera, en la versión Reina Valera. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido, diga conmigo, una sola vez. Para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Por qué viene la segunda vez sin relación con el pecado?
Diga, ya solucionó el problema del pecado. Ya lo solucionó. Por eso ahora cuando vuelve, dice ahí para salvar, ¿cuánto le esperan? A los que le esperan. Pero ya no viene en relación al pecado, porque ya Él ofreció su vida y entró en el tabernáculo, no hecho de manos, no de esta creación, para presentarse no con sangre ajena, sangre de animales, sino con su propia sangre, por usted y por mí, para dejarnos limpios, santos, justos, perfectos. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre. ¿Cuántos viven en esa dimensión, en esa posición que Cristo nos dejó? Gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Gloria a Dios. Ya no con relación al pecado, sino con relación a salvarnos y vivir eternamente con Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído. Muy bien, correctamente. Dios no oye al pecador. Por eso es muy importante ser limpio de los pecados. Hablamos lo que sabemos. Si usted no conoce, usted no sabe, entonces usted va a decir, todos somos pecadores. Usted también es pecador, pero no, yo no, usted. Usted no peca, le digo, los pecadores pecan, le digo. Yo no peco porque yo no soy pecador. Usted no se equivoca, sí, me equivoco. Cometo acciones de pecado. Pero dice que Él no toma en cuenta nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros por la fe creemos que todos nuestros pecados fueron al cuerpo de Jesús, al madero. Y ahora ya nosotros no vivimos en pecados, sino que estamos muertos a los pecados. Y ahora vivimos para la justicia de Dios. Somos verdaderamente justos. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 dice la palabra de la siguiente manera. Hebreos 4, 14 al 16. Elegí estos versículos porque está hablando de quién, del sumo sacerdote. Usted va a encontrar en el Nuevo Testamento la relación que hay del Antiguo Testamento, la relación que hay del tabernáculo, la relación que hay del lugar santo, del lugar santísimo, la relación que hay con el sumo sacerdote, ¿no? ¿Se acuerda? Que era de la tribu de Leví y era del orden, según el orden arónico de Aarón. ¿Se acuerda? Leví y Aarón. Eso era terrenal. Pero este sacerdote que es celestial y que vive ¿hasta cuándo? Para siempre. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Este es de la tribu de Judá y este es del orden de Melquisedec. Entonces, pero acuérdese que la ley era el tipo, la ley era la sombra, la ley era el ejemplo, la ley era los bienes venideros, pero no la imagen misma de las cosas. Pero es para que nosotros podamos entender, cuando usted entiende el tabernáculo, entiende que hay un sumo sacerdote, que él intercedía por usted delante de Dios para que usted sea perdonado, entonces ahora tenemos un nuevo sumo sacerdote, que la buena noticia es que este vive ¿hasta cuándo? Para siempre. Y el escritor de Hebreos escribe en el capítulo 4, versículo 14, de la siguiente manera, y dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Wow. Puedo hablar de esto 2 o 3 horas más, de este versículo. ¿Por qué enseñamos esto? Porque esto no es una clase para aprender, para que usted sepa, sino es una clase para aprender la revelación de Dios
y que llegue a su vida, para que usted no viva en angustia, para que usted no viva en tristeza, para que usted no viva dudando, para que usted tenga seguridad de lo que Dios habla, de lo que Dios dijo, se va a hacer real en su vida. Gloria a Dios. Y que usted está destinado, you are destined, usted está destinado para reinar en vida, para que las cosas le vayan bien. Que usted viva una vida sin temor, porque el perfecto amor, conocer quién es tu Dios, le va a hacer vivir seguro en esta tierra. Que tu futuro está bendecido, tu futuro está asegurado. ¿Por qué? Porque usted está creyendo correctamente, como recién leímos antes del servicio. En el capítulo 6 del libro de Hebreos, en el versículo 12, dice, no os hagáis perezosos. ¿A quién le está diciendo? A nosotros. A usted que está mirando, no se haga perezoso con las cosas de Dios. Hágase perezoso con la televisión, hasta con el trabajo le permito. Pero con las cosas de Dios, no. ¿Por qué? Porque ahí está la victoria del ser humano. La bendición nace ¿dónde? En lo espiritual. Ahí nace la bendición del ser humano. Ahí nace la salud, ahí nace la prosperidad, el gozo, la alegría, el descanso, el reposo, la paz. Todo tiene que ver ¿con quién? Con la vida espiritual, con la vida de Cristo. Entonces aquí el escritor de Hebreos dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, recién lo dijimos, traspasó los cielos. ¿Y dónde fue? Diga, al tabernáculo. Y llegó al tabernáculo, ahí ofreció su sangre. Y dice que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La palabra retener nuestra profesión es retengamos lo que nosotros estamos profesando, lo que nosotros estamos creyendo. Esta palabra es para que usted crea bien y se afirme tu fe. Para eso estamos esta noche acá, para que usted reciba esto. Y si hoy está medio ahí, ¿no? Inclenque, voy a decir. Si usted está medio wichi-wachi, si usted está medio en la duda, ¿no? Que como la ola del mar que va para un lado y para otro y no tiene nada, dice no crea, el que es inconstante no puede recibir nada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque un día cree y al otro día no cree. Un día va a la iglesia y al otro día no va. Un día le sirve a Dios y al otro día no le sirve. No estoy diciendo que no hay obstáculos, hay momentos difíciles, hay ganas a veces de dejarlo todo. Y te lo van a decir hasta los predicadores que tienen 80 años de edad, te van a decir, hubo un tiempo que quería dejarlo todo, porque no teníamos ni siquiera en la mesa, no tenía ni para darle a mi esposa de comer a mis hijos, vivía avergonzado, dicen. Pero pastores que hoy tienen universidades, pastores que tienen iglesia en todas partes del mundo, que tienen canal de televisión para predicar esta maravillosa gracia, pero le creyeron a Dios, creyeron que ese sumo sacerdote que traspasó los cielos y en el cual hoy nosotros podemos creer que en ese sumo sacerdote tenemos la seguridad de que estamos bien, gloria a Dios, de que estamos bendecidos con toda bendición. Wow, por eso le dice así, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15 dice de la siguiente manera, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos, diga acerquémonos. ¿Cómo dice? Confiadamente al trono de la gracia, por medio de este sumo sacerdote que traspasó los cielos, que entró al lugar santísimo, que dio su sangre, no sangre ajena, sino su propia sangre. Hoy nosotros tenemos la seguridad que podemos entrar confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Y dice, y alcanzar misericordia, gracia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el momento que usted está viviendo. Yo no sé lo que usted está viviendo, usted que me está viendo, usted que está vos que está conectada, usted que está conectado a esta enseñanza, a esta palabra. Puede ser que esté viviendo momentos difíciles y te dice, yo no sé para qué me va a servir la gracia. La gracia te sirve para todo porque la gracia tiene un nombre y su nombre es Jesucristo, gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Por eso dice, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesucristo, que traspasó los cielos, retengamos lo que estamos creyendo, retené toda esta palabra. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para ver que las palabras son
diferente, me salió un versito. Dice así: por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Dígale a alguien, aferrate a lo que estás creyendo. Diga, que sea la palabra de Cristo. No, pero dígaselo en la cara, diga, que sea la palabra de Cristo. Dígale, mírelo, dése vuelta, diga, que sea la palabra de Cristo, dése vuelta. Que sea la palabra de Cristo. No se va a aferrar a lo que usted está creyendo, a lo que Cristo hizo, lo que Cristo hizo por ti, lo que Cristo hizo por usted. Él traspasó los cielos, Él dio su sangre, Él tomó tu lugar. Cuanto más nosotros creemos en esto, entonces ¿a quién miramos? A Cristo Jesús. No se mira a usted, no se mira a sus errores, mira lo que Cristo hizo. Gracias, papá, gracias porque tú entraste a ese lugar. Tú me perdonaste. Gracias, Señor, porque la paz viene de ti, el descanso viene de ti, la salud viene de ti, la prosperidad viene de ti. Y tú ya todo lo hiciste hace 2000 años. Ahora yo lo voy a creer y lo voy a retener, como dice aquí, aferrémonos, me voy a aferrar a estas verdades. Me voy a aferrar a estas verdades. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. No a lo que la gente dice, ¿viste las noticias? ¿Viste las noticias? ¿Vio las noticias? ¿Vio las noticias? ¿Vio las noticias? ¿Vio las noticias? Le digo, no, yo no miro noticias. Miro a San Lorenzo de Almagro. ¿No vio las noticias? Le digo, no, ¿qué pasó? ¿No vio lo que pasó? No lo pasó. Hubo un terremoto en New York. Terremoto, le digo, bueno, nuestro edificio, 14 pisos, bueno, nuestro edificio por fe. Nuestro edificio está perfectamente bien. Pero hubo un terremoto, ¿no vio la noticia? Otra vez, ¿no? Pastor, ¿dónde vive? ¿Una burbuja? Pero si yo miro una noticia, son malas noticias. Después te vas a sentir deprimido, te vas a sentir mal. Ay, no sé, todo aumenta, todo está mal, hay inflación. Van a poner peaje ahora en Manhattan. No cualquier auto va a poder entrar. Todas esas noticias salen, ¿no? Oh, qué bueno, ya no van a poder llegar. Le va a costar mucho. En tren llega. Llega en tren a todos lados. O sea, estas son buenas noticias. Diga conmigo, estas son buenas noticias. Estas son buenas noticias. Amén. Aferrémonos a lo que creemos. Versículo 15 dice así: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Mire, cuando usted está pasando un momento difícil, yo le digo con amor, y no se me vaya a ofender lo que voy a decir, pero ni mi esposa comprende mis debilidades. Y tenemos, este 16 de mayo va a ser 36 años que nos dimos el primer beso. Imagínense, creo que la persona que más me conoce, creo, ¿no? Espero que no haya otra que me conozca como la pastora Yashi. Pero así todo, ella no puede comprender, ¿qué? Mis debilidades. No lo puede comprender. Yo no sé, me dice, ¿por qué haces esto? Pero hay uno que puede comprender tus debilidades. Vos que me estás mirando, tú que me estás mirando, hay uno que comprende tus debilidades. Jesucristo, el que entró al lugar santísimo, el que derramó su sangre, el que su espalda fue lacerada, fue flagelada, la palabra es flagelo. Su espalda fue arrancada, sus carnes, su sangre saltaba, y todo eso lo hacía por ti, gloria a Dios. Por eso Él puede comprender tus debilidades. Así que usted no ande hablando y contando sus debilidades a todo el mundo, a todo el mundazo. Usted vaya y le dice, Señor, esto es lo que estoy viviendo, pero dice tu palabra que tú comprendes lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo. Y te doy gracias, Señor, porque tú lo llevaste en tu cuerpo en el madero hace 2000 años. Gracias, papá. Y dice así: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó, gloria a Dios. Así que acerquémonos, diga, me puedo acercar con confianza. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará
cuando más la necesitamos. Empezamos diciendo que Dios no oye al pecador. Pero cuando usted deja de ser pecador, no porque dejó de hacer sus acciones de pecado, sino porque usted creyó en lo que Cristo hizo, que Él fue el Cordero, que Él fue el sustituto, que Él entró a ese tabernáculo del cielo con su propia sangre y lo hizo por usted. Entonces usted entiende, dice, entonces ya Cristo me declaró inocente. ¡Wow! Inocente. Y todo lo que hice no ha sido perdonado. Y todo lo que voy a hacer, mis errores, ya te los perdonó. Y lo que estoy haciendo hoy ya está perdonado. Entonces, y estas debilidades, usted se puede acercar confiadamente a Cristo Jesús. Cuando más falle, cuando más usted se encuentre en condenación y en culpabilidad y en acusación, usted no se aleje. ¿Por qué? Porque Dios es el que menos está ¿para qué? Para condenarte. Dios llevó tu vergüenza en la cruz. Dios llevó tu condenación, llevó toda acusación. Así que usted ya está a cuenta con Dios. Dios lo hizo y usted ya no es más pecador. Ahora usted se ha convertido en una persona totalmente justa. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta noche. Acuérdese que hablamos lo que conocemos. Si usted no conoce estas verdades, ¿qué va a andar diciendo por ahí la persona? Yo soy. Si no conoce esta verdad, ¿qué va a decir la persona? Pecador. El pastor, los pastores van a decir, somos todos pecadores. Pero cada vez que te arrepientas, Dios te va a perdonar. Ese es el jueguito de una religión. No es el verdadero evangelio, es una religión. Las religiones te perdonan según lo que usted haga, ¿no? Si usted hace esto, paga un precio, hace aquello. Una religión en la época medieval y aún antes de la época medieval se aprovechó de los ricos, de los reyes, ¿no? Y les cobraba indulgencia, se llamaba. Entonces venía un rey, el rey Leopoldo Federico III de Austria. Sí, así, los nombres de los reyes eran el rey Leopoldo, muy con el rey Leopoldo, famoso, guerrero, ¿no? Era rey, ¿no? De verdad, entonces él iba al catolicismo romano y le decía, bueno, la verdad que pequé. No, tranquilo, tráete solamente 4 lingotes de oro por ese pecado y tu pecado va a ser perdonado. Nosotros intercedemos por ti, ¿no? Y después venía, ¿no?, el otro rey de Bélgica y venía el rey de Alemania y así, y todos iban ¿a dónde? A esta religión y llevaba. Uno llevaba lingote de oro, el otro plata, el otro más oro, y así se fueron, ¿qué? Enriqueciendo, ¿no? Y lo mismo en el Evangelio han hecho algo parecido, ¿no? Usted quiere estar bien delante de Dios, quiere que su familia esté bien, haga un pacto de dinero. Y la gente, ¿no?, corriendo a hacer pacto. De 500, de 1000, ¿de cuánto? De 10.000. Yo veía en un video una persona que decía, los billetes de $10 no hablan, decía. Y los de 20, no, de 20 tampoco. Lo único que me hablan son los billetes de 100, ¿no? Y se ponía los billetes de 100 en el oído. Hay videos. Y decía, solamente de 100. Si usted trae de 100, Dios le va a oír. O sea, se hizo un negocio tremendo. ¿Y la gente qué hacía? No, dígalo con más ganas. La gente pasa a dar. Si la gente quiere que Dios le oiga, quieren entrar. Pero dice, yo soy el camino. Si usted me da a mí, Dios le va a oír. Pero aquí esta enseñanza es totalmente diferente. Lo saca el pastor Leo. Usted solamente me necesita para que yo le enseñe, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios. Pero yo le enseño que usted ponga la mirada en ¿quién? En Cristo Jesús. Usted siente dolor en su cuerpo, usted está en su casa. ¿Y qué va a hacer cuando sienta dolor en su cuerpo, en su casa y esté solo? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Muy bien, gloria a Dios. Muy bien. Lo enseñamos el sábado, chicos, recién lo enseñamos. Hace 4 días que lo enseñamos. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. 4 días. O sea, ¿qué voy a hacer? No, agarro el pan, agarro el vino. Tómelo para la memoria. Dice, no, tomo el pan, tomo el vino. Ok, Señor, tengo la memoria, 10 puntos. Tengo la mente de Cristo. Amén. Agua, café, té, lo dije siempre, Coca-Cola.
lo que sea, lo que usted tenga. Yo lo hago con agua, muchas veces lo hago con agua. Con agua, lo hago con jugo de manzana, lo hago con jugo de uva, tengo jugo de uva en casa, con jugo de pera, lo hago si con té lo puede hacer. La cuestión es, porque no es lo importante lo que tenga, lo importante es la memoria. Señor, hago esto en memoria de Urge, y si no lo hace, es mejor que lo pueda hacer porque usted se concentra. Señor, tu cuerpo en el madero llevaste toda enfermedad, estoy sano. Amén. Alzheimer, ¿dónde fue el Alzheimer? Al cuerpo de Jesús. ¿El cáncer dónde fue? ¿El asma dónde fue? Al cuerpo de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿La vagancia dónde fue? Al cuerpo de Jesús. Bueno, me despido de lo que estamos, chicos que están mirando, hermanos, hermanas. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañar a Jesús Mi Amor, a la Iglesia Jesús Mi Amor. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, se puede congregar virtualmente en Jesús Mi Amor. Si usted está por allá por Colombia, está por allá por Entre Ríos, está por allá por el Chaco, está por allá en Río de Janeiro, está por allá por Venezuela, donde esté, está en República Dominicana, Islas Canarias, está por las Bahamas, está en Nassau, ¿dónde es Nassau? Por allá, bueno, Bahamas, muy bien. Usted está mirando ahí, yo me quiero congregar con el pastor Leopoldo. Gloria a Dios. Amén. Donde tenía la isla Epstein. Epstein era que tenía la isla. Va, ahora la tiene y ponemos la iglesia ahí. Gloria a Dios. Levante su mano y diga, gracias Señor, porque he sido eternamente perdonado una vez y para siempre, porque Cristo Jesús entró en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial. Gracias, papá. Amén. Amén. Gloria a Dios.